La experiencia del cristiano es, primero, llenarnos de las experiencias de los personajes bíblicos. Si todo el mundo guardara el sábado, no hubiera ateísmo. El sábado es la señal más grande. A veces damos por sentadas las cosas, pero ¿cuántas veces Dios nos ha librado de los peligros que no vemos? La idea de la transustanciación, que es el que se hace en la misa, no es bíblica. Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos listos para el resumen de la lección número 3 para este sábado 18 de octubre del presente año, el último trimestre del año, y se titula Monumentos de Gracia. Y el texto para memorizar está en Josué capítulo 4 y versículos 23 y 24. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Como siempre, al abrir las Escrituras, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Gracias, amado Dios, porque nos permites escudriñar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos llene de sabiduría y abra nuestro entendimiento para poder entender tus enseñanzas y ponerlas por obra. Bendice nombre por nombre a cada hermano, cada hermana que está viendo este estudio, este repaso. Sé con ellos y también con este servidor, Señor, para poder sacar las mejores lecciones. Perdónanos, oh Padre, humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Les recordamos, suscríbase al canal si no está suscrito, dele me gusta, pues de esta manera usted permite que en el momento que alguien entre a la plataforma de YouTube, el video le salga como sugerido y de esta manera se puede propagar el mensaje de la verdad. Estamos en la tercera lección. ¿Por qué el autor de la lección le titula Monumentos de Gracia? En los actuales momentos es muy común ver monumentos en las diferentes ciudades, solo que los monumentos actuales son en conmemoración de algún personaje, porque en cierto sentido la egolatría nos lleva a ello, u otras veces las posteridades han querido conmemorar a algún personaje que ha tenido una actividad o actitud o una obra sobresaliente en cierto lugar, en cierta comunidad, en cierta ciudad, en cierto país. Con Dios los monumentos son diferentes y eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. ¿Por qué son necesarios los monumentos? Y esto debemos tomar esta lección con toda seriedad, muy meticulosamente, porque a veces el ser humano es muy dado a andar por el filo, ¿verdad?, de lo que Dios permite o no. ¿Por qué digo esto? Porque se puede tomar la lección y las enseñanzas que tiene la lección de esta semana para decir, pero si Dios permitió o Él mismo propició los monumentos, eso significa pues que nosotros podemos hacer un monumento de algún personaje bíblico, de algún llamado santo, y podemos ponerlo como recordatorio, no para adorarlo, sino para venerarlo, pues ese no es el concepto que Dios tiene, y los monumentos no son de personajes, y ya vamos a ver por eso la lección de esta semana. Entramos directamente a la primera parte, que es el cruce del Jordán. Y el texto que cita, hay dos pasajes, uno que es la parte del libro de Josué y su contraparte en el libro de Números. Vamos a leer la parte del libro de Josué, que está en Josué capítulo 3 y versículos del 1 al 5. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Está también la contraparte del libro de Números, donde Dios
no estaba con el pueblo en los tiempos de Moisés. Pero ¿por qué esta preparación? ¿Por qué el versículo 5 dice santificaos? La palabra santificaos, y aquí hay mucha enseñanza. ¿Por qué? Recordemos que la enseñanza del pueblo de Israel es aplicable para el pueblo de los últimos días, para el pueblo adventista. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al filo mismo de la Canaán celestial. Así como el pueblo de Israel estuvo en la frontera de Canaán, así como tuvo que pasar el Mar Rojo antes de llegar a la Canaán, así como el pueblo de Israel tuvo que pasar el río Jordán y antes de pasarlo tuvo que santificarse, es lo mismo que debe hacer el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. ¿Qué significaba la santificación? De hecho, el folleto lo menciona. Santificar quería decir entrar en un momento de comunión intensa con Dios, de confesión de pecados. En el caso de los sacerdotes, tenían que lavar sus vestiduras. Y es un simbolismo que nosotros debemos tener y adoptar ahora que estamos cerca de la Canaán celestial. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esto se contrapone con aquellos conceptos que creen que Dios, como ya mandó a su Hijo, como ya Cristo murió por nosotros, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Santificaos. La santificación es aquello que nosotros debemos practicar como resultado de nuestra comunión con Dios y que nos va a servir para poder entrar en la Canaán celestial. Así como el pueblo tenía que santificarse para pasar el río Jordán, porque allí estaba ya Canaán. Esa es una lección. La otra lección es de que así como el pueblo pasa por el río Jordán, es un símbolo del bautismo. Y nosotros que hemos sido bautizados, necesitamos andar en nueva vida, así como el pueblo estaba listo ahora sí para la conquista de Canaán, no así como sus antepasados. Alguien me dijo, yo escuché que Josué fue una persona que nació en el desierto y él no tenía la experiencia del cruce del Mar Rojo. Por eso el cruce del río Jordán era una novedad para él. Pues no es así. La Biblia enseña de que fue una de las personas que salió de Egipto y fueron una de las dos únicas personas que saliendo de Egipto entraron en Canaán, porque el resto todos murieron, inclusive Moisés, que fue el líder que los sacó. Por otro lado, reflexionemos en lo siguiente. No es lo mismo abrir el mar que abrir un río. El río, en esa época del año, habían crecientes que desbordaba el cauce. Eso quiere decir que no solamente el río era lo que era considerado el cauce, sino que las aguas se extendían mucho más allá. No sé cuántos han podido ver de cerca el cauce de un río que es muy caudaloso. Así era en el momento de que tenían que cruzar. Por lo tanto, necesitaban una consagración. Y la otra enseñanza es de que primero tenía que ir el arca delante. Y el arca les iba a mostrar el camino, pero habría cierta distancia entre el pueblo y el arca. Por primera vez se nombra el arca fuera del tabernáculo. Anteriormente el arca, o las veces que se menciona el arca, tiene que ver solamente con el tabernáculo. ¿Qué enseñanza también encontramos aquí? En el tabernáculo, una vez que viene la presencia, recordemos esto, que está en el Pentateuco, una vez que el tabernáculo es dedicado a Dios, la presencia de Dios ya en el tabernáculo, y ya no pudo entrar más ni siquiera Moisés, sino solamente los sacerdotes, y en el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la Shekinah, que era la presencia de Dios, podía entrar solamente el sumo sacerdote, o sea, Aarón, ni siquiera Moisés, porque no podía entrar con el riesgo de que cualquiera que entrara moría. Pero ¿cuál es la enseñanza central, yo diría aquí, de esta primera parte? Es de que Dios aún sale de su tabernáculo para estar en medio de su pueblo guiándolo. Los sacerdotes tenían que ir con el arca adelante, 2000 codos, alrededor de 70 metros. No podía acercarse al pueblo, pero Dios vuelve a hacer ese, ¿cómo podríamos llamarlo? Un sacrificio. Vuelve a velar su omnipotencia con tal de estar en medio de su pueblo. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo a través de las lecciones de los últimos trimestres, prácticamente de todo este año, que Dios busca la forma de estar en medio de su pueblo, de guiar a su pueblo. Él era el que iba adelante. ¿Qué líder aquel? Dicen que el mejor líder no es el que dice hagan, sino el que va
adelante marcando el camino. Ese es el verdadero líder y Dios es ese tipo de líder. Él no dice marchen, Él dice yo voy delante. Por lo tanto, los sacerdotes que llevaban el arca tenían que ir delante y marcar el camino. Pero había cierta distancia porque al fin de cuentas pues estaba allí la presencia de Dios. Y esto es una enseñanza en los actuales momentos para nosotros. Miren que era un cruce, era una trayectoria, era un trayecto, pero a pesar de eso tenían que consagrarse y tenía que Dios ir adelante. ¿Cómo hacemos nosotros con nuestros proyectos? Los planes que tenemos, los ponemos en manos de Dios para que sea Dios el que los bendiga, el que abra paso, el que derribe los muros. O hacemos nuestros planes por nuestra propia cuenta y a Dios lo dejamos solamente para casos de emergencia, en caso de que nos vaya mal. Es una buena lección. Como les decía, una cosa es abrir las aguas del mar y otra cosa es abrir las aguas de un río. ¿Por qué? Porque el río sigue corriendo, sigue llegando agua, y en el momento que se detienen, pues se empieza a acumular el agua. Imagínense si ya estaba salido de cauce el río Jordán, porque era justo en esa época de la cosecha, dice la Biblia. ¿Cómo sería en el momento que las aguas empezaron a acumular y en la parte de abajo, hacia donde corre, hacia donde fluye el río, se empieza a secar? O sea, era un milagro mucho más grande que el del mar, porque en el mar las aguas van, vienen, acá no tiene un solo sentido. Eso por un lado. Por otro lado, el río Jordán era una zona pantanosa. ¿Se acuerdan cuando a Naamán le dan como remedio que vaya a zambullirse en el río Jordán? Y él dice, ¿acaso en mi tierra no hay mejores ríos? Porque de verdad, para los eruditos que conocieron y que conocían el río Jordán, dicen que es un río fangoso, donde hay lodo, donde si no sabes por dónde ir, puedes quedarte allí preso en el fango, lleno de algas y todo eso. Dios tenía que marcar el camino. Yo no sé si estoy hablando para alguien que recién está conociendo el mensaje o que recién se bautizó, que recién se unió a la iglesia y vinieron pruebas y dificultades. O una vez que nosotros nos bautizamos, una vez que cruzamos el Jordán, pueden empezar dificultades. Pero si Dios va al frente, nosotros podemos seguir muy confiados. Y vamos a la siguiente parte, la del milagro, la parte del día lunes, el Dios de las maravillas. ¿Por qué el Dios de las maravillas? Es desde el versículo 6 al 17 que no vamos a leer todo, pero que ustedes en sus casas sí lo han leído, lo están leyendo. La palabra que se utiliza para maravillas es niflaot, que significa precisamente eso, maravilla. Como habíamos dicho, había una diferencia o una distancia entre el pueblo y los sacerdotes. Los sacerdotes se plantan a la mitad del río Jordán y el pueblo puede pasar en seco. El milagro está en que aún esas partes o esos lugares que eran fangosos se secaron y el pueblo pudo pasar en seco. Habían piedras donde estaban los sacerdotes apoyados, pero el lugar donde se represaron las aguas no fue inmediatamente donde estaba el pueblo. Fueron muchos kilómetros en la parte de arriba. Ahora, con esto, ¿qué era lo que Dios quería lograr? Que todos los pueblos que estaban a la orilla de la ribera del Jordán se den cuenta del milagro. Ese cruce milagroso no solamente era una enseñanza para el pueblo de Israel, era una enseñanza también para aquellos paganos. Todo el pueblo, todo Canaán desfalleció, dice la Biblia. ¿Por qué? Por tremendo milagro. Del lugar donde se represaron las aguas, según cálculos así breves, alrededor de 28 kilómetros, más arriba. Una gran extensión donde estuvo seco. Y todos esos pueblos que estuvieron allí pudieron ver el milagro. Algo inolvidable y algo terrorífico para ellos, porque ellos habían adorado a sus dioses que no hacían absolutamente nada. Pero viene ese Dios de ese pueblo de Israel y empieza a hacer maravillas, y por eso esta parte de la lección se titula así. Y por eso esta parte de la lección se titula así. Y por eso a través de la Biblia se resalta estos milagros, especialmente en el libro de los Salmos, en el libro de Zacarías, textos que ustedes los han visto en la lección y que siempre debemos recordar.
Y hablando de recordar, vamos a la siguiente parte que se llama recuerda. ¿Por qué es importante recordar? En el capítulo 4 de Josué, que tampoco vamos a leer todo porque son muchos versículos, pero en el capítulo 4 Josué le da la orden a un hombre de cada tribu. Miren qué importante es este acontecimiento. Asimismo, a un príncipe de cada tribu que coja una piedra en su hombro. Eso quiere decir que era una piedra grande, ¿verdad? Y las lleve y haga un monumento. ¿Qué era el monumento? Pues apilar las piedras allí. 12 piedras. Estas piedras significaban de señal. ¿Para qué? Por si las personas que habían vivido esa experiencia se les olvidaba recordarles a sus hijos en el momento que pasaban con ellos y veían un montón de piedras, pero que era un monumento, le preguntarían qué significa eso. Esta es la maravilla que Dios hizo. Saben que Dios hace maravillas en nuestras vidas. ¿Qué monumentos o cuáles son las maravillas que nosotros más recordamos en nuestras vidas? ¿Y qué monumento podemos hacer de esas maravillas que Dios ha hecho? Y no me vayas a decir de que no, conmigo no ha pasado nada, yo he tenido una vida pues sin mayores cosas interesantes. Pues no es así. Hay un milagro que es el más grande y que es el milagro de la salvación. De que Dios te haya buscado y que Dios te haya encontrado. Ese es uno de los más grandes milagros. Ahora, yo sí quiero hacer hincapié en esta parte de la lección. ¿Por qué? Dios en los actuales momentos sigue obrando milagros, pero los milagros que obra Dios en los actuales momentos es diferente. Son totalmente diferentes a los que se hizo en aquella época. Y no debemos nosotros esperar demasiados milagros. ¿Por qué? Recordemos que en los últimos días Satanás imitará y hará muchos milagros, muchas señales y prodigios, dice la Sagrada Escritura, de manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, centrémonos más en el milagro más grande que es la salvación, la conversión de una persona. ¿Cómo es posible que personas que han descendido a lo último, que la psicología no puede ayudar, que la medicina no puede ayudar, que la ciencia no sabe explicar, pero que esos corazones han sido transformados por el poder del Espíritu Santo y dejaron de ser las personas que eran? ¿Acaso ese no es el milagro más grande? ¿Acaso no es ese el milagro más grande que puede ocurrir en nuestras vidas? El del encuentro con Dios, el de la transformación. Ese es el milagro más grande. ¿Qué monumentos estás erigiendo? Y miren que hubo un hombre, por eso fue llamado el padre de la fe, donde quiera que iba, él dejaba un altar. ¿Por qué? Porque siempre tenía una vivencia nueva con Dios. Dios quiere que nosotros creamos en Él por las vivencias que tuvieron otros. Pero ahí empezamos a creer, a través de las vivencias de los personajes bíblicos. Pero después de eso, quiere que esas vivencias sean nuestras, las experiencias sean nuestras, los milagros sean nuestros. Y que nosotros vayamos formando monumentos de tal manera que nuestros hijos nos pregunten o nos vean y ellos se den cuenta de lo milagroso que es ese Dios. Y sin que tengamos que hacer demasiado con nuestros hijos, sino solamente por el ejemplo que ven, ellos también puedan decir, qué Dios tan maravilloso que obra contigo, que yo quiero que obre de la misma manera conmigo. Ese es el Dios maravilloso, el Dios de las maravillas. Ese es el recuerdo que nosotros debemos tener. Pero siempre que recibimos o Dios obra milagrosamente con nosotros, en poco tiempo lo olvidamos y nos desanimamos ante la prueba. Ejemplo, Daniel. Daniel confiaba en ese Dios. Daniel sabía de los milagros, sabía de los monumentos que se habían erigido. Y hay muchos monumentos más que también quiero señalar. Pero Daniel tuvo su propia experiencia, tuvo sus propios monumentos. Así es como funciona la vida cristiana. Y hubieron muchos monumentos más. El arco iris, por ejemplo, es un monumento a un pacto que Dios hizo con Noé de que no habría más diluvio. La sangre en los dinteles, eso era una señal también, una señal de que esa casa creía en el sacrificio de ese cordero que simbolizaba el sacrificio perfecto que era de Cristo. Y el sábado es la señal más grande, por eso Ezequiel capítulo 20 dice, les di mis sábados para que sean señal.
Dice Ellen White que si todo el mundo guardara el sábado no hubiera ateísmo. ¿Por qué? Porque todo el mundo estuviera pendiente de ese monumento o esa señal de un Dios creador que es el séptimo día. ¿Cómo estamos nosotros administrando o cómo estamos confiando en esas señales? Nosotros somos el pueblo de los últimos tiempos, de los últimos días. Y debemos estar nosotros resaltando esa señal y ese monumento de la creación. Vamos a la siguiente parte, que es el olvido. A todo el mundo se le olvida algo, pero lo que tiene que ver el aspecto espiritual, olvidar puede significar la muerte eterna, puede significar nuestra perdición. Voy a leer el capítulo 4 de Josué, desde el 20 hasta el 24. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Lo importante aquí, lo que es digno de resaltar, es vosotros y nosotros. Todos tuvieron una experiencia. Nosotros cruzamos el Mar Rojo y ustedes también, ahora el río Jordán. Como dije anteriormente, la experiencia del cristiano es, primero, llenarnos de las experiencias de los personajes bíblicos. Nos ayuda a tener una fe en ese Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia. Por lo tanto, debemos empezar a caminar en una relación más estrecha con ese Dios, para que ese Dios pueda obrar los milagros en nuestras vidas con nosotros, las maravillas. A veces damos por sentadas las cosas, pero ¿cuántas veces Dios nos ha librado de los peligros que no vemos en este tiempo que nosotros estamos viviendo? Regresar a la casa después de una jornada es un verdadero milagro. Muchos países están siendo afectados por la delincuencia. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Satanás está dominando la mente de los hombres. Los designios del corazón y los pensamientos son de continuamente solo el mal, como en los tiempos de Noé. Nunca antes habíamos visto cumplida tan fielmente las profecías de que habló Jesús, de que sería como en los días de Noé. Hombres entregados a los espíritus satánicos obran como tales. Y en medio de todo ese peligro, tenemos un Dios que nos cuida y que nos protege. Eso es un verdadero milagro. No debemos olvidar. Y Ellen White, hablando acerca de esto, dice una cita muy hermosa que la encontramos ya en varios escritos. Si bien es cierto que el folleto menciona, está en notas biográficas, la página 193, pero por ejemplo en el libro La Educación y en varios otros libros del espíritu de profecía, que dice: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. En los actuales momentos tenemos nosotros una conmemoración de ese milagro tan grande que es la muerte de Jesús, por ejemplo, la Santa Cena. Y cuando digo la Santa Cena es tal como dice la Biblia, no como se enseña en algunas denominaciones religiosas donde se mata nuevamente a Jesús. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús fue entregado una sola vez y para siempre. La Biblia no enseña de que hay que estarlo matando siempre. La idea o el concepto de la transustanciación, que es el que se hace en la misa, que se cree que en el momento que el sacerdote eleva el pan simbólico o hostia, como le llaman, que en ese momento Cristo desciende y toma forma de pan. A eso se le llama transustanciación. No es bíblico. La Santa Cena, tal como la enseñó Jesús, el pan sin levadura, es una señal, es un pacto, es una conmemoración de que Cristo murió. Y eso nos recuerda aquel sacrificio. Debemos siempre recordar cómo Dios nos ha conducido, los milagros que hemos recibido, los milagros que ha hecho en nuestras vidas y el milagro más grande de darnos la salvación.
de darnos el conocimiento de la verdad. Ese es el milagro más grande. Y si Dios ha permitido eso, ¿cómo Dios fue guiando tus pasos, aun cuando no lo conocías, aun cuando estabas lejos de Él, para tener un encuentro contigo, para que estés en el lugar donde estás hoy? Algunos estarán contentos de ese lugar, otros a lo mejor no, pero Dios te llevará al lugar donde Él quiere, que es a una relación estrecha contigo para estar preparado para las mansiones celestiales. Y vamos a la última parte, más allá del Jordán. Tanto el cruce del Jordán como el cruce del Mar Rojo tienen un simbolismo y significa el bautismo, como habíamos dicho. Como sabemos, todo simboliza o todo apunta a Jesús. Cuando Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, estaba invitándonos a que nosotros busquemos en cada acontecimiento del Antiguo Testamento a Jesús. Jesús se bautiza tal como fue bautizado el pueblo al cruzar el Mar Rojo, y el otro, aquellos que nacieron después, al cruzar el río Jordán. Y en ese mismo río Jordán se bautiza Jesús. Antes de cruzar el Mar Rojo hubo la muerte de los niños menores de 2 años cuando salen de Egipto. A Jesús, para protegerlo de Herodes, se lo envía con sus padres a Egipto. Muchas similitudes en el cumplimiento. Esto sin contar de que, por ejemplo, en la lección de esta semana nos menciona acerca de la preparación para cruzar el río Jordán. La preparación que también debían tener inclusive los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que lavar sus vestiduras. Nosotros tenemos que lavar nuestras vestiduras. Apocalipsis habla de las vestiduras blancas. Hay una parábola de las fiestas de boda donde todos tenían que estar vestidos de boda. Todo simboliza y todo está allí explicado para que nosotros podamos entender inclusive las profecías de Apocalipsis y las profecías de Daniel. Pero lo más importante, al pasar el Jordán estaba la tierra prometida. Nosotros también tenemos una tierra prometida, más allá del Jordán. Y así dice un himno. Hermanos, preparémonos para ese acontecimiento glorioso, más allá del Jordán. Allá es donde Dios quiere que nosotros estemos. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos la próxima semana en una nueva lección. Y recuerde, suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo con aquellos que son tus contactos. Y de esta manera el mensaje será propagado. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.